Y para hablar de esto y otras cuestiones, lo tenemos en línea a Carlos Bianco. Él es el jefe de gabinete, ¿no? Jefe de gabinete de Jefe de asesores. Jefe de asesores de gobierno de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Acá Luciana Glesser, Sebastián Premisi y Manu Pol, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos, Carlos. Y bueno, ¿y cómo alguna expresión o la interpretación o la lectura que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso, sobre lo que está sucediendo, ¿no? La arremetida judicial contra la figura de la vicepresidenta? Sí, efectivamente, me parece que lo que vimos hoy en la presentación que hizo la presidenta, la verdad es que se explica por sí mismo, en su denuncia pública de que esto es una clara persecución judicial, una operación de lawfare, como se la suele llamar, ya no solo a ella, ella lo despersonalizó muy claramente, sino al peronismo en general, a los gobiernos nacionales y populares. Es un modus operandi que hemos estado viendo en los últimos 7, 8 años por toda América Latina, que se han llevado puestos presidentes de manera absolutamente injusta, como pasó con Lula en su momento, y que después terminó el cuento al revés. A quien habían encarcelado injustamente termina libre y siendo candidato a presidente con un apoyo popular masivo, de acuerdo a lo que uno está observando, y quienes lo habían encarcelado terminaron con procesos judiciales. O sea que, me parece que es otro capítulo más triste para la historia de la democracia de la Argentina, pero lamentablemente es lo que nos hemos acostumbrado en Argentina desde que Macri fue presidente. Me parece que hubo un desarrollo de estas formas de persecución judicial, de persecución mediática, de persecución política en última instancia. Creo que el aporte que ha hecho hoy la vicepresidenta es absolutamente sustantivo para fortalecer nuestro proceso democrático y para poner a la población de manera consciente ante el fenómeno en el que nos encontramos, ante la situación en la que nos encontramos. Carlos, ¿cómo te va? Sebastián Premisi te saluda. Como decís, hoy con el alegato, el testimonio de Cristina, la población sabe parte de los atropellos cometidos en este juicio oral y en los años que lleva adelante las distintas acusaciones de la oposición, el rol del macrismo, lo que significó la connivencia entre Nicky Caputo y José López. Los datos y la información están ahí. Mi sensación, y te lo traslado como pregunta, es eso no basta para frenar el embate judicial. Entonces, la pregunta es cómo finalmente se puede hacer para colectivamente frenar este embate. Mira, por eso te decía, hoy fue un capítulo importante de este proceso, para frenar los embates judiciales, más allá de Cristina, sobre el resto de las referencias políticas, sociales de nuestro país, que han sido muchos los perseguidos durante el macrismo, y seguramente de no ponerle un coto a este tipo de situaciones van a seguir siéndolo, y se va a perjudicar la calidad de la democracia en nuestro país, pero también se van a afectar los derechos de miles y miles de personas, porque si bien la persecución judicial termina siendo sobre referentes políticos o referentes sociales, lo que está por detrás es debilitar determinados proyectos políticos, que en última instancia son los que estamos tratando de mejorarles la calidad de vida a la población, de mantener los derechos que muy difícilmente se han conseguido en la historia, a lo largo de la historia de la República Argentina. El otro punto es que cada vez que uno mira algún expediente, alguna causa, independientemente de quién sea el acusado, el perseguido, el sindicado, la cosa termina al revés. Lo que hoy nos acabamos de enterar es que había algún vínculo espurio entre algún funcionario que había tenido un mal desempeño en la función pública, era con el macrismo, era con quien Mauricio Macri denominó el hermano de la vida o algo así, creo que lo había llamado, y otros empresarios que tienen que ver más con vínculos con Macri, con vínculos con
la oposición, que bueno, que lo que se estaba tratando de instrumentar, el mamarracho judicial que se había instrumentado, tratando de establecer la existencia de una asociación ilícita entre algunos empresarios, algún funcionario de segunda línea y con la expresidenta como parte. Me parece que les ha salido al revés y eso ha quedado en evidencia en el día de hoy. La verdad que Carlos, eso es lo que ha sucedido, que quedó en evidencia que la cosa no iba por ahí, y me parece que se ha abierto otra línea de investigación que la debería tomar algún fiscal de oficio, que es continuar con el seguimiento de aquella causa tan dolorosa para todos, que fue la de los bolsos de José López. Bueno, habría que continuar con continuar conociendo ese entramado, porque por lo que hoy denunció la vicepresidenta, eso está mucho más vinculado con financieras y empresas constructoras asociadas al macrismo que con otra cosa. Sobre la participación de los empresarios, ¿no? Y cómo es esto de la dinámica de la contratación de obra pública, ella ha avanzado su exposición, en un momento menciona, ¿no? Dice, bueno, y Eskenazi que venía a la quinta, Manieto que venía a la quinta, que se juntaban con Néstor que al final de su gestión le firma la fusión. Cuando vos escuchaste eso, ¿qué interpretación haces? No, mira, mi interpretación general es que hay una práctica que es usual y que solamente están mirándolo en una parte del proceso. Me parece que venía por ahí la mano, creo que es eso lo que se quiso mostrar, pero lo que te digo, más en general, cada vez que uno mira alguna causa, independientemente de quién está involucrado directamente, en este caso la vicepresidenta, pero otros funcionarios o otros referentes de nuestra fuerza política, cuando uno lo empieza a mirar con lupa, todo termina en el macrismo. Carlos, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Quería hacerte una pregunta acerca de Cristina. En un momento habla de que no se la está juzgando a ella, sino que se está juzgando al peronismo, que se está juzgando a una concepción de hacer política. Quería saber si te parece que esto ayuda a unir al peronismo tras la figura de Cristina, no necesariamente en términos electorales, pero un poquito sí. Yo creo que es un error táctico que ha cometido el macrismo, porque en última instancia quien está por detrás del proceso, por quien está por detrás de los fiscales, por quien está por detrás de los jueces que deben dar su dictamen, quien está por detrás de los jueces de casación, que son los que eventualmente tendrán que revisar una condena, es el macrismo. Fíjate vos que son todos jueces o que fueron designados a dedo por Macri, o que fueron compañeritos de pádel, o que fueron compañeritos de fútbol en la quinta de Macri. ¿Es necesariamente que es una equivocación o puede ser que Macri busque en una intención también de él ser candidato contraponerse directamente en un mano a mano con Cristina? Y no lo sé, pero me parece que es un error táctico, porque obviamente toda nuestra fuerza política se va a terminar encolumnando y solidarizando con nuestra presidenta, que es la principal líder del Movimiento Nacional Justicialista. Eso no cabe duda, y creo que en los últimos días han quedado muy claras las expresiones en ese sentido. Hasta ahora decían que el diálogo entre la vicepresidenta y el presidente estaba roto, que Axel funcionaba ahí como el coordinador, ¿no? O el interlocutor entre ambos, un poco el vedor de la política de Sergio Massa. No sé cuán de cierto es esto, también te lo pregunto, y en esta configuración esto también queda más cómodo para el armado del gobernador de la provincia de Buenos Aires en términos políticos, que de alguna manera se empieza a alinear el frente de todos, ¿no? No, Axel no es interlocutor entre la vicepresidenta con nadie. La vicepresidenta tiene el diálogo que necesita con quien corresponda. Lo que sí es cierto es que el gobernador tiene un vínculo institucional y también que él es un referente histórico de los temas económicos de nuestro frente político, del kirchnerismo en particular, y bueno, por eso él toma alguna responsabilidad o se le solicita alguna opinión en particular respecto de algunas medidas, más allá del vínculo institucional que tenemos con todos los ministerios nacionales, obviamente también con el ministro Massa, con quien tenemos que seguir coordinando acciones entre la provincia
las asistencias financieras comprometidas, etcétera, para que se ejecuten el presupuesto, la coparticipación, etcétera, con el gobierno nacional. Ese es el vínculo que tiene Axel con los distintos factores, con los distintos referentes de nuestro frente político. Carlos, Cristina habló de funcionarios, exfuncionarios, pero también empresarios con nombre y apellido. Los empresarios son parte del poder económico. ¿Crees que va a haber un vuelto de parte de ese poder económico buscando alguna desestabilización, maniobra? ¿O cómo crees que puede llegar a ser la reacción de ese poder económico que fue nombrado y puesto con lupa en la exposición del día de hoy? No, mira, este es un poder económico, más allá de los nombres particulares, que, en general siempre ha tenido un objetivo muy claro y muy concreto, independientemente, por eso te decía, independientemente de los nombres y las representaciones políticas de ese poder económico real que hay en la Argentina, y el objetivo siempre es echar para atrás muchos de los derechos de los trabajadores. No casualmente se suele decir que, a diferencia de otros países de América Latina, Argentina tiene determinadas rigideces del mercado laboral, refiriéndose a que en Argentina se cumplen muchísimos más derechos para los trabajadores, que tienen muchísimas más prerrogativas que en otros países de América Latina, y eso tiene que ver con una cuestión en particular, y acá nadie le asombra ni nadie se puede ver sorprendido. Se llama peronismo. Argentina es el único país de América Latina en donde hubo peronismo, y por eso que las condiciones materiales de vida de los trabajadores históricamente han sido mejores en promedio, más allá de coyunturas particulares como las que podemos estar atravesando ahora, y que a partir de la lucha política, a partir de la militancia, a partir de la práctica política, los trabajadores de Argentina siempre han estado mucho mejor cubiertos y han tenido mucho más derechos que en el resto del continente, del subcontinente por lo menos. Cuando haces esas excepciones y te referís ahora es porque claramente falta política distributiva, falta política de ingresos. ¿Estás leyendo esto? Sí, lo digo porque, es un dato que hoy dijo la presidenta, la vicepresidenta. Hoy en día los salarios, cuando uno pone un comparativo a nivel de América Latina, que permite justamente comparar los distintos niveles salariales, que es el salario en dólares, ha bajado muchísimo respecto del valor que quedó en 2015 por las múltiples devaluaciones que llevó adelante fundamentalmente el macrismo de cuando fue gobierno. Pero sí, a eso me refería. Clarísimo. Carlos, te agradecemos muchísimo esta posibilidad de intercambio. A ustedes, muchas gracias. Ahora se pasaba Carlos Bianco, jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires.